Bienvenidos a un nuevo video de Diseño para Todos. En esta oportunidad vamos a ver cómo es la reutilización en CSS y la convención de nombres BEM. Queremos modelar una botonera. ¿Cuántos CSS imaginan que vamos a necesitar? Aquí tenemos nuestro ejemplo de una botonera en el cual estamos mostrando más o menos lo que nosotros queremos. No es una cuestión que uno dice que bruto, que botonera preciosa, pero cumple con la funcionalidad pedida por nuestro usuario. Ahora bien, ¿en qué tenemos que reparar aquí? Los botones dentro del HTML están utilizando una clase azul y otra gris. Esto nos aleja de lo que semánticamente están cumpliendo como contenido dentro de la página. Es decir, ¿cuál es el rol del botón aceptar? No es ser azul ni el botón cancelar ser gris, sino que el botón aceptar es nuestro botón primario, ¿no? Es la acción principal que nosotros esperamos que el usuario realice. De la misma manera, el cancelar es la acción que uno espera como flujo alternativo. Entonces, si nosotros cambiamos los nombres de las clases de primary a secondary, por supuesto que esto no se visualiza bien, ¿no? Volvamos aquí. Dejemos azul y gris y el usuario de repente nos pide un cambio en la paleta de colores, ¿no? Entonces, esto empieza a verse raro. Yo visualizo la clase azul con un background color diferente, ¿no? Y el mantenimiento se me empieza a complicar porque la clase se supone que tiene que describir semánticamente qué es lo que hace y no lo está haciendo. Volvamos entonces, cambiemos esto a primary y secondary, expresando las acciones principales y secundarias respectivamente, y hagamos lo mismo aquí, ¿no? Primary para el aceptar, secondary para el cancelar, y bueno, que ahora este coral o steel blue no hace a la diferencia semántica de lo que cumple como rol cada uno de los botones. Segunda cuestión en la que podemos meternos. ¿Cuánto código se repite entre la definición de primary y secondary como clases? Sin duda que bastante, incluso nos tomamos el trabajo de marcarlo aquí. Así que vamos a tratar de aplicar los estilos en cascada para favorecer esto de tener un solo lugar donde definir las cosas, ¿no? O sea, esta idea de reutilizar se puede aplicar si nosotros trabajamos en cascada. Una primera alternativa es decir, todos los botones van a tener esta definición, ¿no? O sea, y la subimos aquí, de manera que evitamos repetir las definiciones, y cuando nosotros miramos la botonera, la implementación sigue siendo exactamente igual y nosotros ahora aprovechamos las definiciones de botón y además le agregamos para cada una de las clases las cuestiones específicas del color que vamos a elegir, que en este caso coincide pero podría no coincidir, y el color de fondo. Veamos en términos de especificidad qué tan complejo es el CSS que nosotros acabamos de definir. Para eso tenemos una herramienta que es el generador del grafo de especificidad del CSS correspondiente, ¿no? Donde a mayores picos, mayor dificultad de mantenimiento va a tener nuestro CSS. Borramos esto de aquí y vamos a copiar la definición que nosotros hicimos. Hacemos clic sobre el grafo y aquí aparecen tres definiciones, por supuesto, ¿no? La del botón, que corresponde a la especificidad a nivel tag, las definiciones de primary y secondary, que corresponden a especificidades a nivel clase, es decir, número 10, y aparece más bien planchadito, ¿no? Es decir, comparado con el electrocardiograma que estábamos viendo antes, esto es Aruba, ¿no? Ahora bien, más allá de esto, definir un CSS, es decir, una hoja de estilos, para un tag en una aplicación real que va a tener muchas páginas, puede ser un poquito genérico o demasiado global más bien, ¿no? Es decir,
Yo no estoy seguro de poder mantener un width de 8 em y un height de 2.5 em para toda mi aplicación, ¿no? Es decir, hay páginas que quizá requieran botones más chicos, más grandes, dependiendo de si son ventanas modales, si estamos hablando de una página que necesita hacer énfasis en determinados botones, o hay demasiados botones y eso puede causar que haya un estrés visual para el usuario. Entonces, en esos casos, una alternativa para no definir a nivel tag mi CSS es trabajar con una nueva clase, ¿no? Una nueva clase que se va a incorporar a las definiciones de primary y secondary, porque dentro de class yo puedo poner tantas clases como yo quiera. Entonces, de esta manera aplicamos la unión de estilos para primary y button y para secondary y button, y volvemos a tener nuestra botonera original con alguna ventaja respecto a la especificidad. Fíjense aquí que planchamos todavía más este gráfico, ¿no? O sea, todas las definiciones que nosotros tenemos son a nivel clase. Por otra parte, si nosotros estamos definiendo botones diferentes para una ventana modal o para un determinado formulario específico, podemos buscar el nombre semánticamente que mejor lo describa y de esa manera tener una definición por defecto para nuestra clase button y las cuestiones específicas a partir de otras definiciones. Presentamos entonces BEM, del nombre Block Element Modifier, que es una convención de nombres para los estilos CSS. BEM propone definir estilos únicamente a nivel clase. Al trabajar con una sola especificidad, eso garantiza una mejor mantenibilidad de tu CSS. Hay en el mercado otras convenciones de nombres, te invitamos a que las estudies, especialmente Object Oriented CSS y SMAX. Nosotros nos vamos a concentrar en BEM porque es una alternativa que va a mitad de camino entre lo simple y lo complejo y al menos te va a permitir conocer una forma posible de nombrar tus clases CSS. En la terminología BEM, la primera letra es de block. ¿Qué es un block? Es un componente, algo que va a tener sentido por sí mismo dentro de una página web y que apuntamos a reutilizarlo. Algunos ejemplos que podemos darte: una card, es decir, una tarjetita, el logo, un menú navegable, un formulario, son ejemplos de bloques. El element es un componente interno que solo tiene sentido dentro de un bloque y que cumple una función. Algunos ejemplos que te podemos dar son el título o bien el contenido de una card, la imagen de un logo, la opción de un menú navegable o bien cualquier control como un input o un dropdown para un formulario. Y por último, tenemos los modifiers, que son variantes que se aplican tanto a un block como a un element. Algunos ejemplos que te queremos dar son una tarjeta que tenga un tema claro u oscuro, una opción de menú que esté seleccionada o en modo normal, o bien un botón habilitado o deshabilitado. Bien, ¿cuáles son las 4 variantes con las que contamos dentro de BEM? La primera es, podemos definir un bloque en forma aislada. La segunda es aplicar un modificador sobre el bloque. En cada caso que trabajemos con un modificador tenemos que prefijarlo con 2 guiones medios, ¿sí? Es decir, podemos tener un bloque como el caso de la card, o bien el modificador que podría ser una card dark, ¿no? En dark mode, ya podría ser un ejemplo. Luego tenemos el block element como tenemos aquí, ¿no? La imagen de una tarjeta, la descripción de una tarjeta. Y por último, el más completo incluye la definición de bloque, elemento y un modificador que aplica en este caso sobre el elemento, como el botón Success y el botón Back. Volvemos a nuestro ejemplo y pensemos cuáles son las modificaciones que tenemos que hacer aquí. En principio,
Button lo podemos pensar como bloque o bien como un elemento dentro de un bloque más grande. Hagamos primero el ejercicio de verlo como un bloque, ¿no? Es decir, pensarlo como algo que podríamos reutilizar en más de una página. Entonces, si mi bloque es un button, primary y secondary serán modificadores de este bloque. Entonces, definimos con la convención BEM el prefijo button para el bloque, guión guión para separar al modificador del bloque. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Agregar ese prefijo button guión guión para mostrar que primary y secondary son modificadores no de cualquier cosa, es decir, no son una clase que podamos asociar a divs o a cualquier otro elemento más que al botón, están pensados para el botón. Esa es la ganancia que nosotros tenemos con BEM respecto a la claridad. Nosotros habíamos hecho el ejercicio de ver qué cosas se repetían de nuestro CSS. De no haberlo hecho, BEM nos habría ayudado a partir de encontrar este bloque y el modificador, hacerlo más explícito. Si por el contrario nosotros queremos que button sea un elemento que forme parte de un bloque como un formulario, lo que debemos hacer es ajustar esta definición haciendo hincapié en que button es un element, ¿no? Entonces tendremos, por ejemplo, el bloque form y el elemento button que forma parte de mi bloque form, y el modificador seguirá siendo primary y secondary sobre el elemento button en este caso. ¿Qué modifica mi HTML? Bueno, se vuelve un poquito más verboso, ¿no? Vamos a achicar un poco el navegador. Y es quizá una de las cosas que se le cuestionan a BEM, ¿no? Que se empieza a volver bastante verboso. En cierta manera ensucia un poco el HTML porque fíjense que lo vuelve un poco más complejo de leer. De todas maneras, a nivel CSS queda muy claro la forma en que nosotros agrupamos bloques y elementos con sus respectivos modificadores. En el ejemplo que te dejamos para que vos chusmees por tu cuenta, fíjate que nosotros estamos definiendo aquí nuestro form que tiene un modifier card que está haciendo referencia a qué tipo de formulario se va a trabajar. Luego tenemos especificaciones de filas dentro de un formulario e incluso cada uno de nuestros controles va a trabajar con un bloque asociado a ese formulario, luego el elemento que en este caso especifica un input y por último permitimos definir si este input es full o no, ¿sí? Es decir, si tiene un size grande o no. Fíjate qué pasa cuando yo cambio a un modificador medium, ¿sí? Esto permite trabajar con modificadores los distintos tamaños de los inputs en base a si tengo que ingresar más o menos caracteres y claramente permite definir diferentes estilos sin tener temor a que se pisen sucesivamente. Este mismo formulario se reutiliza el CSS para este otro formulario que es el de contacto que te mostramos a continuación. ¿Sí? Aquí vas a ver que en el formulario de contacto justamente el teléfono, dado que no necesita tantos caracteres, trabaja con ese modificador medium. Y así llegamos al final de este video. Espero que lo hayas pasado lindo y nos vemos próximamente.